son precisamente las 11, las 10:23. Y ahora vamos a invitar a todos nuestros hermanos de Brasil y del exterior para estar de pie, para leer el texto de la palabra de Dios, el versículo. Mateo capítulo 24, versículo 31. Los hermanos leerán conmigo. Mateo capítulo 24, versículo 31. Conmigo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los hermanos pueden tomar asiento. La Iglesia Cristiana Maranata está en fiesta, celebrando sus 50 años de existencia, y por tanto invitó a un grupo de iglesias, pastores, hermanos de los 5 continentes para juntos participar en este día especial, haciendo una proclamación profética. Los motivos y las señales proféticas del momento cada día están construyendo, y cada día la iglesia se fortalece por medio de un llamado histórico para una unión que se consolida en el cuerpo de Cristo, dirigida y orientada por el mismo Espíritu, con el propósito de anunciar al mundo que el Señor Jesús está a las puertas. Cuando un pueblo está siendo preparado para su gran momento como iglesia fiel, que aguarda su partida, o sea, su arrebatamiento. Estamos unidos en el mismo Espíritu, en el mismo cuerpo, en el mismo bautizo, en la misma fe, llamados, dirigidos y unidos por el mismo Espíritu, bajo el gobierno del Señor Jesús como cabeza de este cuerpo, que es su iglesia fiel, listos para juntos celebrar este momento de unión en Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo. Cuando leemos Efesios capítulo 4, versículos 4 y 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una sola esperanza y vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo recuerdo una reunión con un grupo de hermanos en Europa, cuando el Espíritu Santo tomó cuenta de aquella reunión para advertirnos en cuanto al entendimiento de una doctrina muy importante que pocos conocen. Muchos hablan, mas el Señor quería mostrarnos una doctrina que es el cuerpo. Sería mostrada en el transcurrir de los días. Salimos de allí aguardando las enseñanzas y prácticas que deberían dirigir la iglesia en aquel tiempo, a partir de aquel tiempo, confiriendo en cada momento la inclusión y la exclusión de aquellos que aceptaban y de aquellos que rechazaban el propósito del Señor para este tiempo,
con relación a la comunión en el cuerpo, con una preparación fundamental de la iglesia, que es la novia de Cristo, lista para su arrebatamiento. Hoy se cumple en esta reunión una celebración profética de la Cena del Señor, que envuelve la participación de hermanos de diversas razas, pueblos y naciones y lenguas, que se congregan en esta comunión del mismo Espíritu, en torno de esta mesa, que participan con nosotros del pan y del vino, proclamando la muerte y resurrección del Señor Jesús como gran señal de su gloriosa venida que se aproxima. 1 Corintios 11:26. Leemos: porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. De la misma forma, en la Biblia vamos a encontrar una semejanza que registra dos grandes momentos bíblicos de mayor importancia. Uno que se refiere a la salida del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, y con relación a nosotros, el arrebatamiento de la iglesia fiel, que está siendo esperado por todos los salvos. Si observamos el primer aspecto de este gran momento que fue para Israel, vamos a ver una semejanza muy interesante. En aquel tiempo de Israel, en su salida del cautiverio de Egipto, bajo el dominio de Faraón, y de la misma forma la iglesia también partirá. Los acontecimientos, los hechos relacionados a aquel momento de Israel en su salida, se asemeja al momento que estamos viviendo, que es la salida, la partida de la iglesia. Y ahora vamos a ver algunos aspectos. Los hermanos van a poder mirar en el cuadro. Pueden pasar el cuadro. Primeramente, las plagas. En la salida de Israel fue preanunciada y preparada. Primeramente con las plagas. ¿Por qué las plagas? El motivo de ellas era concientizar al pueblo de Israel. Observen, nuestros hermanos, que Israel no tenía un líder. Israel vivía bajo el dominio de los faraones. No tenía un liderazgo. Y para que Israel entendiese un liderazgo, era necesario que Dios se manifestase en aquel liderazgo de Moisés. Que Moisés fue escogido para ver y realizar aquella función. Aquel que había de retirar al pueblo del cautiverio de Egipto. Entonces las plagas, ellas tenían este significado y tenían esta incumbencia. El pueblo tendría que ser concientizado. A medida que la primera plaga, ellos no conocían a Moisés, fue un líder que el Señor colocó y que no era de conocimiento del pueblo. Moisés fue traído, pero la noticia dentro de Israel, del pueblo que estaba en el cautiverio, corrió. Mira, hay un hombre que está delante de Faraón, y comenzaron a ver a las fragas. Vamos a salir. Faraón dijo, pueden salir. Y después dijo, no, no pueden salir. Y en cuanto a esto, el pueblo de Israel estaba siendo preparado para la salida. No va a salir, mas el pueblo estaba siendo preparado. De toda forma, al mismo tiempo, las plagas también estaban relacionadas con aquello que Dios quería hacer con relación a Faraón. Faraón endureció su corazón y Dios dijo así, quien manda sobre mi pueblo soy yo, no es Faraón. Dios dijo así, yo voy a sacar a mi pueblo. No era un pedido,
Yo voy a sacar a mi pueblo, dijo el Señor. Yo tengo una promesa con mi pueblo y mi pueblo va a salir. Esta era la oportunidad. En cuanto Egipto vivía las plagas, las luchas, Israel se preparaba. Y ahora vamos a ver esta concientización. Y vemos que las plagas fueron juicios. Los juicios vinieron sobre Egipto para naturalmente dejar que el pueblo estuviese tranquilo. En cuanto Egipto estaba desesperado, Israel estaba tranquilo. Se estaba preparando. No estaban en aquella preocupación de Egipto porque sabía que saldrían. Ahora el líder ya estaba destacado, que era Moisés. La preparación para la salida. Vamos a leer en Éxodo capítulo 11, versículo 2 y 11, versículo 9. Primero fue la concientización. Mas al mismo tiempo quiere decir, el pueblo se concientizó de que el pueblo de Israel, de que Dios era fiel y que cumpliría su promesa de sacar al pueblo de cautiverio de Egipto. Solo Dios podría hacer esto. En aquel mismo momento, las grandes persecuciones, Faraón dijo, no van a salir. Aumenta el trabajo que ellos tienen. Látigo al pueblo. No van a salir. Ellos van a tener que producir más. Y ellos estaban siendo usados ¿para qué? Para las construcciones de Faraón. ¿Cuáles eran las construcciones de Faraón? Las pirámides, una de ellas. Entonces, ellos tenían la obligación, el pueblo de Israel estaba construyendo para la muerte. Porque las grandes tumbas de aquella época, de los grandes faraones, especialmente todos conocen las pirámides famosas de Keops, Kefren y Miserinos. Aquellas grandes construcciones, una gran parte fue construida por el pueblo de Israel. Y el pueblo entendió que tenía que construir, y estaban obligados a construir algo que significaba para Egipto que era muerte. Y Dios no había llamado a aquel pueblo para trabajar para la muerte, mas era para la vida. Y Faraón cada día exigía más paja, más trabajo. Mis hermanos, la construcción de Faraón es siempre esta. Paja es la palabra sin valor. Y el barro es el hombre. Y la construcción para muerte es paja y barro. El mundo no está sabiendo que existe una palabra viva. La palabra ha sido paja para muchos. Y barro que es propio del hombre. Es su debilidad. Más paja, más barro. La salida ahora para Israel, la misma de nuestros días. Vamos a continuar. Y al mismo tiempo Dios hacía maravillas. Mas vino la última plaga. No era la última, era la penúltima. La penúltima plaga para Israel y para Egipto. Era la plaga llamada de las tinieblas. ¿Por qué Dios permitió la plaga de las tinieblas? Porque Israel tenía luz en sus habitaciones, Egipto no. Todo en tinieblas. Y en cuanto Egipto estaba en tinieblas, Israel se preparaba para su salida. Porque había luz en sus habitaciones. Era un milagro. ¿Cómo vivir en medio de tinieblas preparándose sin luz? Entonces era el milagro de la presencia de Dios. Ahora, para Israel y para Egipto las tinieblas. Mas la última plaga fue para Egipto. Solamente para ellos. Fue la muerte de los primogénitos. Comenzó allí cuando en la noche el ángel, él pasó por medio de Israel y por medio de Egipto, y en el lugar donde él no encontró sangre, moría el primogénito, porque había una determinación para que se colocase aquel elemento que era fundamental para marcar el pueblo y su salida. Por eso Israel es profético. Todo lo que se hace tiene que verse al respecto de Israel y es profético. Vamos a ver en esta salida
la orientación. La palabra del Señor dice así: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Y él herirá, dice la palabra así, y heriré a todo primogénito. La orden estaba dada, la promesa sería cumplida, y Dios levantaría y retiraría aquel pueblo del cautiverio y del sufrimiento. Los elementos que debían ser parte, ahora la Pascua. Vamos a celebrar la Pascua. Vamos a celebrar esta salida. Entonces la celebración, el cordero, la sangre y los alimentos que hacían parte de la Pascua. Principales, el cordero, los alimentos eran las hierbas amargas y el pan sin levadura, un pan sin levadura. Así era el condimento de aquellos que irían a salir del cautiverio, mas había una recomendación especial para aquel momento de la salida. Esto que es importante. Vamos a ver aquí una revelación que está aquí oculta para muchos. Y la recomendación era esta: no comeréis nada crudo del cordero, ni cocido en agua, sino asado en fuego, la cabeza con los pies y con las vísceras. Comer el cordero crudo es aquello que el mundo hace hoy. Jesús es la historia de Jesús, el corderito. Y ellos tenían cordero, tenían un cordero vivo. Mas no era eso lo que era importante. El cordero había sido separado por familias y había sido separado del rebaño. Él vivía en medio de la familia porque él sería sacrificado. Y la orden era esta: prepárese el cordero, y aquel cordero era tratado con una cierta distinción porque él era alimentado con leche, dormía con los niños, era cuidado ahí. Esto era importante porque en el día de la muerte de la Pascua, el pueblo lloraba, la familia lloraba, porque habían matado al corderito con el cual habían vivido. El niño lloraba, los adultos lloraban, porque el corderito estaba siempre detrás de ellos. Estaban acostumbrados a despertar, dormir con el corderito. Proféticamente, para decir que el Cordero de Dios moriría, y ellos sufrieron allí anticipadamente, proféticamente, y ellos no sabían, porque ellos estaban llorando el sacrificio de Jesús que vendría muchísimos años después. Mis hermanos, la gran advertencia para aquel momento fue esta: comeréis apresuradamente. La Pascua allí era la celebración, era un cambio de pensamiento, de comportamiento. Ahora ellos tenían que ver una cosa que no habían visto aún. ¿Cómo vas a comer el cordero? Eso es importante. Cuando usted habla de cordero, usted está hablando en la propia palabra. Comeréis. Y yo voy a volver de aquí a poco sobre la cuestión del cordero. Así comeréis el cordero. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos con la verdad del Padre. Vuestro calzado en vuestros pies, camino que es Jesús. Y vuestro bordón en vuestra mano, que es la dirección del Espíritu Santo. Ellos no sabían esto. Y nosotros como iglesia, muchos también no saben esto. Que la salida del pueblo de Dios obedece a lo mismo. El cordero, no comeréis nada del crudo. No es corderito. Él está vivo. No es el cordero cocido en agua, porque el cordero cocido en agua era llamado de un guisado. Entonces tomaban las partes más suaves del cordero y cocinaban y hacían el guisado. Ellos no comían todo. Tomaban la parte más suave.
En el primer caso, es Jesús vivo. La historia de él. En el segundo caso, es aquello que la religión hace. Ella toma un pedazo aquí, cordero, el alimento aquí, el alimento está aquí, es un pedacito aquí, hace una religión, toma otro pedacito aquí, hace otra religión y toma aquí. Ahora en la salida no da. No puede ser así. Comeréis de él nada crudo, ni cocido en agua, ni hervido en agua, porque en la salida, si ellos usasen agua para hervir, el alimento se deterioraría en la caminata. Entonces, dice así, comeréis ahora asado en fuego. Ahora en la revelación, es la palabra completa de Génesis, Apocalipsis, cabeza, pies y vísceras. Vamos a buscar esta revelación. ¿Por qué cabeza? ¿Por qué pies? ¿Por qué vísceras? Ahora, en esta hora, determina una palabra completa. Usted va a guardar esto aquí, guardar esto aquí. No, eso es religión. Una cosa es cuerpo, como todos se entienden. Organización no tiene vida. Cuerpo se junta. Un grupo aquí, otro grupo allí. Es cuerpo, muy bien, mas no tiene vida. Se llama organización. El cuerpo de Cristo es organismo. Tiene vida propia. ¿Por qué tiene vida propia? Porque es el Espíritu Santo quien determina. Es Él quien da vida al cuerpo. Si no fuese eso, no existe unión. Existe acomodaciones. Cuando habla de cuerpo, usted dice si es un monte, un agrupamiento de siervos. Un grupo de siervos, un grupo en el cuerpo no. El cuerpo tiene elementos que se destacan en él. Es gobierno y disciplina. Nadie dice así. El cuerpo es el cabeza. La cabeza es la que manda, que es Jesús. Entonces la cabeza, el que está en su cabeza, que es el cerebro, que para nosotros es Jesús. Cuando dice así, levante la mano, usted no va a levantar el pie. La disciplina del cuerpo es obedecer la cabeza. Porque en la cabeza están los elementos neurológicos y ejercen las funciones neurológicas del cuerpo. Él quien determina. Es Jesús, que es el centro de todas las cosas. Él es la cabeza de este cuerpo. Lomos ceñidos, zapatos en los pies, bordón en vuestra mano, callado en la mano, saliendo apresuradamente. Esta recomendación era la siguiente: todo listo para salir, no hay nada que esperar. ¿Por qué? Era camino de 3 días. Faraón oyó la palabra de Moisés, dice así: camino de 3 días, muerte y resurrección. Si fuese 4, Egipto los tomaría. Egipto los alcanzaría sin que entrasen en el Mar Rojo. 3 días entraron en el Mar Rojo. Mar Rojo, podemos hasta utilizar esta figura del Mar Rojo como la sangre de Jesús. Salieron de allí y se sumergieron y fueron libres aquellos que se sumergieron en la sangre allí. Quien cree, Israel creyó y pasó. Quien no cree, Egipto no creyó y murió allí. Quien cree en la sangre ya está liberto. Y quien no cree ya está condenado. Mis hermanos, estos son los misterios de la Pascua. Una preparación para la salida del pueblo de Israel de Egipto, saliendo para Canaán, para la tierra de Canaán. Ahora, si hacemos una semejanza con relación a nuestro tiempo y con relación a la iglesia, vamos a ver que la iglesia partirá del mundo para otra Canaán, que es la Canaán celestial. Y esta salida es semejante a la de Israel. Y vemos a Jesús previniendo la salida de la iglesia. Mas a la medianoche, la iglesia va a partir. A la medianoche, Israel salió a la medianoche. El ángel vino y pasó la sangre
y los que vieron la sangre fueron liberados. Los que colocaron la sangre. Sangre en los dinteles de la puerta. Allá en Egipto. Aquí es en el corazón. Allá en las casas. Aquí es en su vida, en su propia vida. La sangre tiene que estar en el corazón, en la puerta, en los dinteles y en las columnas del corazón. Por eso hacemos el clamor por la sangre de Jesús. Porque para nosotros la sangre de Jesús no es la sangre biológica que quedó en la historia. La nuestra es el Espíritu Santo. Usted no va a entender un cuerpo. No. ¿Dónde está la vida? Está en la sangre. ¿Qué sangre es esa? La sangre biológica no. Sangre biológica quedó en el piso, mas la sangre que redime fue aquella que vino de la resurrección. Cuando Jesús resucitó, todo poder me es dado en los cielos y la tierra. Bautismo con el Espíritu Santo, dones espirituales. Las maravillas que hoy tenemos fueron resultado de esta sangre que fue derramada allá en el Pentecostés y que no perdió su valor y su validez, porque exactamente en esta hora, en la medianoche, mis hermanos, es interesante. La iglesia está viviendo el mismo momento. Israel vivió un momento de la noche. Vivió las luchas, las plagas que vinieron. La iglesia está viviendo esto. El mundo está en confusión. ¿Saben por qué? Los hermanos están viendo toda esta confusión. Es para que la iglesia fuese preparada. En cuanto el mundo está cuidando de todo lo que existe y tiene que cuidar, estamos a favor, vivimos de él, queremos lo mejor. Mas no queremos ver a las familias separándose, no queremos ver las enfermedades dominando, no queremos ver el mal dominando. ¿No es verdad? Nadie quiere esto. Mas la iglesia tiene un rumbo, ella tiene un camino, tiene un lugar para ir, tiene un destino. No será vuestro descanso aquí. Aquí no será su descanso. Estamos viviendo y no estamos predicando una religión. No tenemos una placa ahí. Nuestro querido pastor que está aquí. No tenemos placa porque estamos unidos por el Espíritu Santo. No es una unión sin vida. No es una unión orgánica. Es de un organismo. No es una unión hecha con papel. Estoy a favor de esto, a favor de esto. La iglesia Maranata piensa así, la iglesia tal piensa así. No. No existe para nosotros esto. Existe para presentar al gobierno. Porque nosotros estamos ligados. Estamos hablando para nuestro pueblo que está en Brasil y en el exterior y en el mundo entero. Estamos ligados por el mismo Espíritu. Y fue por esto que nosotros leímos aquí el primer versículo. Y Él enviará sus ángeles. Y Él enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. La iglesia está viviendo de señales. De la misma forma que Israel. Con señales, las plagas allá en Egipto. Y maravillas. ¿Cuáles son las maravillas que la iglesia está viviendo hoy? Bautismo con el Espíritu Santo, dones espirituales, iglesia como cuerpo de Cristo. Y en medio de todo esto, una operación que estamos viendo en nuestro medio y en medio de muchos hermanos que están y que no son miembros de esta iglesia, mas que también están con el mismo Espíritu. Mateo 3:11 dice así: y Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La penúltima plaga está ahí. Estamos viviendo eso, tinieblas. Es el periodo de tinieblas. Ahora, la última hora, la última plaga que viene ahí, no es para la iglesia ahí, es la gran tribulación. Israel no vio la última plaga. Fue la muerte de los primogénitos. La iglesia no verá la última plaga. Estamos viviendo las tinieblas, el momento de tinieblas, mas la iglesia pasará por esto y ella no verá. Porque ella no verá las plagas que vendrán sobre el mundo, que se llama la gran tribulación. Y dice la palabra del Señor: habrá tribulación, cual nunca hubo sobre la faz de la tierra. El grito profético de la partida es este:
A la medianoche se oyó el clamor. Aí vem o esposo. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Esse é o grito. Este es el grito, O momento da saída. el momento de la salida. Semelhante ao de Es semejante al de Israel. se moveu Se movió lá Israel allá en Israel en el campo profético, em sua saída en su salida Canaã. para Canaán. La iglesia, Vive ella vive y se mueve no campo da en el campo de la revelación, aguardando o momento aguardando el momento de su partida. do tempo que está revelado En el tiempo que está revelado Apocalipse, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en el capítulo 1, 3, 22, 22, 10, tempo en un tiempo que está bem situado, que está bien situado, que é chamado tempo do que es breve, llamado el tiempo del pronto, brevemente cosas que deve pronto acontecer. deben suceder. Presto bem, He aquí vengo en breve, demora, vengo sin demora, todo está dentro de un tiempo. Este tiempo, el pronto, es el momento del cual la iglesia deberá estar preparada y lista. meus irmãos, Mis hermanos, nosso nuestra apelación, nuestra palabra aquí para nuestros hermanos de Brasil y del exterior, não há mais tempo. Dizer es que no hay más tiempo. nos preparar, não. Vamos a prepararnos, no, ya no. La iglesia tiene que estar preparada, Tem que estar pronta. tiene que estar E lista. ela tem que estar Y ella pronta tiene que estar lista dentro dentro de aquello que es la revelación. da cena. Lámparas Óleo encendidas, da unção, ojo, vestes nupciais, a primeira coisa. aceite de la unción, vestiduras nupciales. La iglesia tiene que ser diferente del mundo. Las vestiduras nupciales Daquela que vai para o casamento. son de aquellas para que va al casamiento. O livro de Apocalipse El libro de fala Apocalipsis habla da veste da igreja. de las vestiduras de la iglesia. Linho fino, Lino fino, puro y resplandeciente. Apocalipsis 19:8. que são os atos de justiça Que dos santos. son las acciones justas de los santos. Lino fino es aquel que Cobre o corpo no cubre el cuerpo. apenas. Él apenas Ele mantém uma distância mantiene una diferencia entre lo que está afuera para aquello que está, o corpo. que es el cuerpo, que está dentro. Linho fino. Lino fino, Não é puro, mistura. no es mezclado. Não é uma mescla. La iglesia no es una mezcla, no vive con pecado y con no. O ella es iglesia o es mundo. Mescla existe. La mezcla existe en todas partes. Resplandecente. Resplandeciente, O linho. porque el lino aquí, la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia, Se refletir se va a reflejar através da a través de la revelación, que es resplandeciente. Então, há uma igreja Entonces, hay una iglesia, hay un pueblo que está lutando. que está luchando por esto. Podemos dizer, Podemos decir, todos estão assim, todos están preparados. Lámpara acesa, encendida, que é símbolo do que es símbolo de la iglesia como cuerpo en la revelación. Lámpara encendida. No hay equivocación. o óleo da unção. El aceite de la unción, aquello que viene de arriba, que você busca. aquello que usted busca. A igreja nesta hora La iglesia en esta hora tiene que estar vestida, candeia tiene que tener la lámpara, elemento que es el elemento que va a asegurar el aceite, que va a tener el aceite y la luz, revelação. porque la revelación Então nós vamos ver, meus en irmãos, el camino. Mis hermanos, vamos a ver la historia de la iglesia e o fogo que y el fuego que viene de arriba. No es el fuego nós queremos, que nosotros queremos, que nós forçamos que nosotros forzamos y queremos forzar. El fuego tiene que venir de arriba. do Espírito Santo. Tiene que venir del Espíritu Santo. Él es el quien va a hacer esto. No tenemos animadores de programas. Tenemos siervos de Dios que traen el mensaje del Espíritu y del fuego para que la iglesia se caliente, para que sus luces estén encendidas y el mundo vea vuestras buenas obras que son del Espíritu y glorifiquen al Padre que está en los cielos. A ordem para comer a Páscoa é essa. La orden para comer la Pascua es esta: apresuradamente. É um ato profético Es un acto profético para nosotros, para Israel, do Velho Testamento. en el Antiguo Testamento, y para nosotros Apropriar das revelações. es apropiarse de las revelaciones. Ahora es diferente. Israel é Israel era lo profético. La iglesia vive de revelaciones. La profecía para que nós vivamos ela. quedó para que vivamos en ella. Um grupo, evangelho. Tenemos un grupo, un evangelio que vivió y nos trajo hasta aquí. Profético. Agora, Ahora es la revelación. Es tomar aquello que fue profético y usarlo. pátria minha, por ti suspiro.
Este é um louvor. Patria mía, por ti yo suspiro. Es un loor que Dios fue hace muchos años, no es hoy. Hubo un pueblo, De servos un grupo de siervos que vivieron en el pasado, que murieron, que entregaram suas que entregaron sus vidas en las cruces, en las hogueras, perseguições en las persecuciones, construíram y que construyeron uma história una historia que nós somos responsáveis por ela. y que nosotros somos responsables por ella. No podemos salir, no podemos irnos de esta vida Sem deixar sin dejar las marcas, as pisadas las pisadas que devem acompanhar que deben acompañar do mestre. las mismas del Maestro. Aquel que andó, vivió, Morreu, murió, mas ressuscitou mas resucitó y está vivo hoy eternamente. y eternamente. Este tiempo es el pronto. falando do breve. Estamos hablando del pronto. Las personas no saben el pronto. El pronto es el tiempo de las grandes luchas que la iglesia está viviendo para irse. Las persecuciones están ahí. ¿Por qué hay persecución? Para no quedarse en el mundo, para no quedarse acomodado. El creyente fiel tiene que ser perseguido en las ofertas, en cualquier lugar. Conhece, pecado, Los hermanos ya conocen, pecado es algo que está ahí, todo el mundo ya sabe. até quem não conhece Hasta quien no conoce al Espíritu Santo sabe que es pecado. o Senhor Jesus El Señor Jesús, para viver esse para momento, vivir este momento, nos chamou Él nos llamó com esta con bênção esta bendición nos colocar de colocarnos de aviso. en un tiempo de avisos, de señales. El mundo está viviendo, estamos viviendo las tinieblas, mas el mundo, Vai viver. Él va a vivir la tribulación. Israel viu Israel vio las tinieblas de Egipto, a igreja tá la iglesia también. Estamos viendo. à meia-noite. La medianoche se oyó el grito. Estamos en la medianoche. O grito à meia-noite El grito de la medianoche es este, que ya fue dado. Las señales, las trompetas que tocan, aconteceu. los acontecimientos. Por eso estamos en el libro de Apocalipsis. É por isso. Você não Es por esto, mostrando que cada uno tiene que ir, seguir em frente. seguir adelante. No es más una decisión de un grupo, es cada uno de nosotros, porque su vida es la que está en juego. No es el grupo que está aquí, es su vida la que está delante del Señor. Uma palavra, Una palabra de glorificación. o grupo de louvor, El grupo de lo ora ahora, quanto en cuanto nós nosotros meditamos en aquello que Dios tiene para nosotros, recordando dois aspectos, los dos aspectos fundamentales de la partida, de la salida: o cordeiro, el cordero, o corpo, el cuerpo y la sangre. meus irmãos, Mis hermanos, la iglesia es cuerpo de Cristo. ou ela entende O ella entiende esto o sangue que dá vida a esse corpo, y la sangre que da vida a este cuerpo. No existe otra cosa que es el Espíritu Santo. No sirve la charla, que la sangre es esto. No, sangre es el Espíritu Santo. Es la fe. Es aquello que está na alma en el alma, en la vida del hombre. que dá ao homem Y que da al hombre la condición para vivir esta y la otra vida. Y que la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, nuestro eterno y soberano Padre, y las dulces y tiernas consolaciones y la comunión con el Espíritu Santo de Dios sea con vosotros, amados, aquí y en toda la tierra, hasta la vuelta del Señor Jesús. Amén. Gloria a Jesús.